estamos de nuevo en Tribuna de la Verdad, un escenario sumamente importante para el país, porque hay expectativas sobre lo que ha pasado en el sector eléctrico, una avería que afectó prácticamente todo el sistema nacional. Y para tener la información más acabada, más completa sobre el tema, bueno, estamos en contacto primero con Joel Santos, y cuando él termine, entonces vamos a conversar con Wellington Arnott, el director general de INAPA, el Instituto Nacional de Aguas Potables. Así que yo creo que hay razones para que todos se queden con nosotros ahora en Tribuna de la Verdad. Así es. Buenas noches, Tribuna de la Verdad adelantada. Hoy tenemos al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, que ha sido el vocero en este tema de la avería general, y va a informarnos cómo va la recuperación. Adelante, ministro. Buenas noches. Ser escuchar con ustedes. Bueno, pues básicamente estamos en el centro de control de TED. Aquí estamos muchos de los actores del sistema trabajando para recuperar el sistema lo más pronto posible. Se ha ido avanzando. Obviamente tuvimos una situación sobre la 1 de la tarde de esta tarde, donde se vio afectada una avería en el sistema de transmisión, particularmente en la subestación San Pedro 1. Obviamente esa situación fue aislada, pero el sistema completo se vio afectado principalmente por razones de protección. No tenemos daños mayores, pero obviamente el subir el sistema completo luego de un proceso de esto, como se le llama blackout, pues toma tiempo. Hemos estado en ese proceso, ya tenemos en general, y estoy dando la información al momento, porque estoy aquí frente al sistema. Primicia. 1.111 megavatios ya están en generación real, y básicamente eso representa el 33% de la demanda, es decir, ya recuperado. Ya una tercera parte del sistema está recuperado y está funcionando de manera regular. Esto, como dije, va avanzando de una manera rápida en la medida que se van integrando todos los sistemas. Obviamente lo primero que entró al sistema fue todas las hidro que están también aportando generación al sistema. Sí, lamentamos mucho, hay que decirlo, lamentamos mucho esta situación. Hay que ponerse del lado de la población siempre en estas circunstancias y comprender el malestar que esta situación crea, y obviamente hay que sentirse afectado por esto, y lamentamos los inconvenientes que la población puede estar sufriendo en estos momentos, pero pueden tener la confianza de que estamos trabajando de manera ardua para recuperar el sistema lo más pronto posible sin que haya riesgos adicionales. Hay que decir, ministro, que el sistema, ¿verdad?, por seguridad genera ese tipo de situaciones, la avería, y que el tema del el metro va a reanudarse en unos minutos, alguna media hora me informan, y va a ser extendido hasta las 12 de la noche, gratuito, los servicios del metro y el teleférico. Nos han informado. Y las onzas también van a estar operando por lo menos 2 horas más de lo regular, y a precios gratuitos para que la población pueda trasladarse a sus hogares y a sus lugares de destino lo más pronto posible, dado esta circunstancia que se ha creado. Joel, si se ha incorporado el 33% del sistema eléctrico nacional, entonces se puede esperar que en las próximas horas, de manera progresiva, también se vaya extendiendo esa normalización prácticamente al resto del país. ¿Es así? Eso es correcto, y hay que decirlo que en la medida que se vayan integrando los generadores más grandes, que son los que van entrando, vamos a decir, más tarde, pues obviamente esa progresión será mucho más rápida. Es decir, en la medida que va pasando el tiempo, la progresión es mayor, porque las plantas de mayor capacidad
pues son las últimas que van entrando por un tema de seguridad y por un tema de que están accesando a las líneas de transmisión más grandes, de mayor voltaje. Y por un tema de seguridad, esas líneas van integrándose paulatinamente. Sí. Vamos a mantenernos así. ¿Pudo haberse prevenido este tema? Se habla mucho de algunas cuestiones de mantenimiento, estas fallas eléctricas que han ocurrido en el metro, como ocurrió también en el INCAR. ¿Son hechos aislados o son asuntos que pueden trabajarse desde la prevención? No, obviamente estos son situaciones aisladas, lo que tú mencionas, pero sin lugar a dudas lo que la población puede tener la certeza es que estaremos haciendo, de hecho ya ha sido ordenada, una investigación exhaustiva de lo que ha causado esta situación. Muy bien. Pero en situaciones como estas, hay que poner un orden en los procesos. Primero, el primer objetivo de nosotros debe ser restablecer el servicio a la población y concentrar el 100% de nuestros esfuerzos, el 100% de nuestra atención a ese tema. Una vez restablecido el servicio a la población, entonces, y yo le agrego un elemento adicional, y mantenernos en comunicación constante para que la población se vaya informando del proceso. Excelente. En breve, sí. Esa primera parte, esa parte, entonces debemos avanzar sobre el proceso de investigación. Pero ahora mismo la prioridad es darle servicio a la población. Muy bien. Gracias, ministro. Lo llamaremos en un momentito para mantener informada a la población aquí a través de cualquier novedad que se produzca. Gracias. Sobre este tema. Gracias. Okay. Bueno, no hay que sorprenderse. En realidad, históricamente, los llamados blackout, que son los apagones general que se producen en el país, han venido afectando a la República Dominicana desde siempre, que yo recuerdo. Claro. Tengo muchas décadas vinculado al sector eléctrico y puedo decir que he sido testigo, unas veces en mi condición de funcionario de la Corporación Dominicana de Electricidad y otras veces como simple ciudadano afectado. El último fue en el 2015, Chávez. Sí, en el 2015. Pero eso es una cosa que ocurre, que ha venido ocurriendo históricamente y son cosas impredecibles porque son accidentes mayores que ocurren. A veces por una causa muy puntual, registrada en un punto determinado del sistema. En esta ocasión, San Pedro 2. Así es. Bueno. San Pedro de Macorís, y tú sabes que esa planta es como un sistema de computarizado, ¿verdad? Que se protege, como ha pasado el mismo metro, y toma un tiempo. Claro. Por tema de seguridad, de salvar vidas, en reconectar. Evitar cortocircuitos. Aquí sabemos que también el sistema existen eléctrico nacional interconectado tiene un mecanismo de protección. Exactamente. Es decir, y recordemos que aquí hay casas muy pegaditas uno con la otra, que para evitar tragedias, para evitar estos cortocircuitos, que los transformadores exploten, que se puedan causar incendios, pues estas son las medidas del lugar, como esos electrodomésticos que uno tiene, que cuando pasan cosas grandes, pues ellos mismos se apagan. Y qué bueno que eso pase, porque la verdad es que con esto se evitan tragedias a las que estábamos acostumbradas anteriormente y se han tomado medidas para que no ocurran más. Bueno, ya hablamos de que vamos a contar con nosotros en una interesantísima conversación a Wellington Arnott, el director general del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado. Todo lo que ha pasado aquí en estos últimos años, estos últimos 5 años se puede decir de manera específica, vamos a tenerlo en detalles con Wellington Arnott. Así es, después de la pausa aquí en Tribuna de la Verdad. Agua, aunque sea de coco, dijo Cantinflas en una película. Vamos a hablar de agua. Agua potable, la que ofrece el INAPA junto con otras corporaciones que trabajan en esa área, y vamos también a hablar de saneamiento, que tiene mucho que ver con la calidad de vida de la gente, y lo vamos a hacer con la persona probablemente más autorizada desde la perspectiva de su responsabilidad en el Estado, Wellington Arnott, quien es el director general del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado. ¿Qué tiene Wellington Arnott que decirle al país sobre lo que ha pasado en el sector agua potable y saneamiento en estos últimos 5 años, para comenzar esta conversación? Sí. Bueno, en primer lugar, Luis José, darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirme estar aquí en la Tribuna de la Verdad junto a grandes amigos y estas jóvenes talentos, Ailín
que nos habíamos visto en otros... En escenarios políticos. En escenarios diferentes, pero una joven con mucho talento, y qué bueno que está aquí, que se te ha dado esta oportunidad. De verdad, contento de estar aquí con ustedes, a Joyce, y Emanuel, y mi buen amigo Abel Guzmán Ten. Mil batallas. Abel Guzmán, cibaeño, de pura cepa. Mira, Luis José, yo pienso que en primer lugar, para hablar de los hechos, de lo que ha sido la política de agua potable y saneamiento del gobierno dominicano que encabeza Luis Abinader, tenemos que necesariamente remontarnos al año 2020, donde el presidente, el PRM, asume en una situación compleja el gobierno, donde no teníamos ningún precedente, ninguna estadística, ningún libro donde ir a buscar, a consultar qué se iba a hacer, y Luis Abinader y su equipo tomó las decisiones correctas en el momento oportuno de jugársela, tener el valor, la responsabilidad de abrir el país. Recuerdo aquel momento que se planteó la tercera vacuna, cómo se dieron los pasos necesarios para nosotros lograr el restablecimiento de, vamos a decir, de la economía, de que nosotros pudiéramos ser un ejemplo, no solamente para la región, sino para el mundo, como organismos a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud reconoce al gobierno dominicano por el manejo ante esta crisis, y ahí inicia todo porque conforme a esa cronología de hechos, entonces la República Dominicana, que venía en los últimos 40 años marcando un camino con el tema del crecimiento económico, tuvo un descrecimiento en el año 2020 de un -6%. Lo que evidentemente, por las decisiones correctas que se tomaron ya para el año 2021, entonces crecimos un 12%, recuperando el 6% y aumentando un 6% más. Ya para el año 2022 nos vamos estabilizando 5.5%, luego el 2023 5 puntos igual, casi 6 puntos, 2024, o sea, la estabilidad que se logró fue precisamente por las buenas decisiones que se tomaron. Pero al mismo tiempo, las calificadoras de riesgo, tanto Standard & Poor's, Moody's, y ahora, bueno, recién en el día de ayer, el centro Adam Smith de la Universidad de FIU, también, que evalúa no solo la economía, la política, la estabilidad, pone a la República Dominicana como el país que así lo evidencia cuando tú vas ya a la inversión extranjera, como el país de la mejor condición para la inversión de toda la región y Latinoamérica. Eso es un hecho trascendental que no es fruto vamos a decir, de la improvisación o que fue, vamos a decir, no por suerte, sino que fue por las medidas que se tomaron. Y también se puede percibir cuando la República Dominicana del año 2005 al 2011 recibió 2.050 millones de dólares al año de inversión extranjera. Del 2012 al 2019 recibe 2.550 millones de dólares promedio. Y del año 2020 al 2024, siendo el 2024 el año de mayor inversión extranjera en la historia de la República Dominicana, recibimos 4.500 millones de dólares de inversión extranjera. Sí. O sea, lo que dicen las calificadoras, también las decisiones que se han tomado, y la República Dominicana se encamina en este año a llegar a casi los 5.000 millones de dólares de inversión extranjera. ¿Qué dice esto? Primero, que se traduce en empleos también. Se traduce en bienestar, se traduce en crecimiento económico, como hemos sacado de la extrema pobreza a un porcentaje enorme de dominicanos, más de 2 millones de dominicanos, pero al mismo tiempo esto plantea un escenario que fue fruto de un gran trabajo de un equipo. Primero, generar la confianza, porque cuando tú eres inversor y vas a un país que no es el tuyo, lo primero que tú tienes que tener es estabilidad jurídica, estabilidad política, confianza. Y esa confianza la genera el buen gobernar bien. Y precisamente eso es lo que ha hecho el gobierno dominicano
encabezado por Luis Abinader, donde esa bandera de la transparencia, de la ética, ha sido lo que ha marcado el camino de esta gestión de gobierno, y que todos los miembros del equipo de gobierno también la han asumido con mucho carácter y responsabilidad. Recientemente, la semana pasada, nosotros celebramos en el Salón de la Cancillería lo que es el Plan Operativo Anual 2026, que lo hemos hecho ya, esa fue su tercera edición, donde nosotros como institución el Plan Operativo Anual del INAPA del año 2026, donde todas las direcciones plantean su plan y demás. El POA, que todo el mundo le dentro, corre. en el marco de esta actividad, nosotros se planificó también la entrega por AENOR. AENOR es la principal, vamos a decir, acreditadora de las normas ISO 9001 de calidad y 37001 antisoborno, donde el INAPA se recertificó. Excelente. De manera que cuando hablamos de que como va la cabeza, va el cuerpo. Un gobierno que se ha ocupado de enviar una señal contundente de que cada centavo del pueblo dominicano se invierta de manera transparente, de que la gente sienta que el gobierno se está ocupando de resolver sus problemas. Y quise hacer esta cronología, como tú dices ahora, ese relato, Luis José, porque para llegar donde estamos y tener una política pública real en materia de agua potable y saneamiento, se debe a que el presidente Luis Abinader en el año 2020 crea el gabinete de agua y luego se convierte en Agua y Construcción. Sí. Donde precisamente cada martes, bueno, yo estuve con él, aunque fue más reducida hoy, pero estuvimos pasando revista. Cada martes el presidente da seguimiento a una política que se estableció fruto de el conocimiento de la realidad de nuestro país, porque este tema no era prioritario. El tema del agua potable, yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, la provincia de Monteplata, donde la inversión en los últimos 16 años, hablo del 2004 al 2020, fue de apenas 550 millones de pesos. Y nosotros estamos ejecutando al día de hoy, en apenas 4 años y ya 5 años, más de 3.500 millones de pesos. ¿Cómo? Inaugurado ya el acueducto múltiple de Monteplata, que fue una obra que exigida por décadas en el municipio de Monteplata, donde ya hoy está funcionando perfectamente. Está prácticamente listo el acueducto, la ampliación del acueducto del municipio de Yamasá. Igualmente, vamos a terminar antes del 27 de febrero el acueducto múltiple de Mamatingó, el acueducto de Majagual, que es un territorio pequeño que está, vamos a decir, en la frontera de la provincia de Monteplata y la provincia Duarte, cerca de los Haitises, que es una comunidad que la mayoría de gente de allí se fue a los Estados Unidos, no tenían agua, no tenían servicio, y son de las obras que evidencian también que el presidente de la República, cuando decía que no iba a dejar a nadie atrás, no era un discurso, era una decisión de hacer las inversiones en aquellos lugares abandonados, donde nadie miraba. Por ejemplo, 30 años donde nadie ponía en San Pedro de Macorís, en 30 años que no había... La calle 20. Que no había agua, servicio de agua. En Pimentel, el sistema. Correcto. Y Majagual, que lo vamos a inaugurar antes del 27 de febrero del próximo año. Y escúchame, Joyce, que te interrumpa. Nosotros estamos colocando 10 kilómetros de tuberías. De igual manera traíamos el agua desde Guaraguao, porque no había agua por ningún sitio allí. Pero cuando tú hablas de 30 años, 20 años, tenemos que... Yo recuerdo a Julio César Rosario. Julio César Rosario es un dominicano nacido en Atomayor, pero que hace 25 años se mudó a San Pedro de Macorís. Y en nuestras visitas, hablando con la gente en la calle 20 de San Pedro, resulta que yo entro a esa ferretería. Él es un dueño de una ferretería y sé que es de Atomayor, porque cuando llego, él inmediatamente me dice: ven acá, mira, yo quiero, y eso fue un desahogo,
de Julio César Rosario, diciendo, mira, yo vine hace 25 años de Atomayor y la verdad que nosotros vivíamos una situación difícil como comerciante. Yo tengo un sinnúmero de deudas porque cada vez que caía una agüita aquí en la calle 20, esto duraba 15 y 20 días lleno de agua. Y cuando se habla de la calle 20, me decía él, no se habla de esta calle, esto es una arteria, por aquí había una ruta de guaguas, esto es la entrada de norte a sur, hacia San Pedro de Macorís, claro. y también se interconectan más de 20 barrios, pero yo quiero decirte que yo me siento bien, que yo me siento feliz porque ya tengo esperanza. Y ya cuando yo fui estaba pintada la ferretería. Y de hecho, esas son de las cosas, porque mira, Luis José, yo quiero, Manuel, decirle a ustedes lo siguiente. El tema del servicio de agua potable y saneamiento no es fácil, porque hay una deuda enorme. Y las demandas son diarias, las situaciones. La semana pasada subió el río Yubazo y se llevó la línea de 30 que suple a Madre Vieja Norte, a La Piña, a Moscú, un sinnúmero de barrios en San Cristóbal. Y el río Yubazo, en la crecida ahí debajo del puente Semilla, le dicen, eso es frente a La Goya, la 6 de noviembre, y tuvimos que durar 9 días fajado amaneciendo para arreglar eso. Pero la gente, uno le comunica y demás. Pero la mayor satisfacción cuando nosotros recibimos esa cantidad de demandas y la gente a veces con su razón se siente impotente y dice, no, que se resuelvan, es ver la cara de aquellas personas cuando nosotros le transformamos la vida, como fue el caso que narraba, pena que Abel se paró ahora, pero precisamente en el municipio de Pimentel, que fuimos el domingo pasado, el antepasado, con el presidente Luis Abinader a inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales y el alcantarillado de Pimentel, donde yo fui a lo que le llaman el hoyo de Mema. El hoyo de Mema está en la calle Sánchez, en el municipio de Pimentel, y allí era famoso porque la gente lo mencionaba, porque las aguas residuales, el excremento rodaba por las calles, y yo voy allá para validar que el trabajo está bien hecho, y entro a una casa que está en la esquina ahí, y cuando entro estaba sentada doña Berta en una silla roja y me dice, mira, yo quiero que tú le dejes este mensaje al presidente Abinader, yo quiero darle las gracias, porque aquí nosotros no podíamos comer. Aquí el famoso hoyo de Mema era que ahí brotaba las aguas residuales. Ella me lo dijo de otra manera. Y hoy ya nosotros podemos comer en nuestra mesa. Nosotros nos sentimos bien porque nos habíamos olvidado y pasamos más de 20 años esperando esto. Ese testimonio le da la energía a uno a trabajar sin descanso. Bueno, de eso era que quería hablarte, de unos testimonios que uno sin mucha politiquería va a los sitios y conoce mucha gente, sin ánimos de estar en caravana, sin ánimos de estar en cuestiones políticas, y me encontraba una señora que puso una llavecita al frente de su casa en una zona muy rural, y ella decía, por primera vez en 30 años tengo agua fuera de mi casa, tengo agua a través de una llave y no tengo que trasladarme por largas horas a buscar agua en una cubetica y llegarla hasta mi casa. Y yo siento que esa debe ser tu principal satisfacción. Estoy hablando de una señora sin partidos, una señora que tal vez puede ser simpatizante del partido de gobierno, como puede no serlo, y es también beneficiaria de esta política de gobierno que acerca el agua potable. Y la verdad que el trabajo que se está haciendo desde INAPA es loable, un trabajo que se está viendo y que está llegando a los lugares que uno ni siquiera lo conocía o ni siquiera puede pronunciar, porque la verdad es que se ha visto un plan de gobierno, un plan de ejecución. Si tú tienes aquí los datos, los números de esa cantidad de lugares donde no llegaba agua y que ahora sí llega en el territorio nacional, para que nuestra población y los que nos sintonizan también puedan conocer. Algo así como los puntos más importantes del mapa de soluciones a nivel de agua y saneamiento. Así es. Debe incluir a Baní, me imagino, porque Pablo me tenía a mí
Paloma Kili, harto. Trabajamos juntos 5 años en un programa de televisión y era reclamando que cuándo van a terminar. Bueno, comenzó ese proyecto en el año 2008. Sí. Le pasaron 1, 2, 3 gobiernos le pasaron a esa promesa por encima del presidente de aquel entonces, hay que decirlo, Leonel Fernández. Finalmente terminó ese proyecto y además se amplió. Entonces yo creo que puede ser parte de ese mapa de soluciones que te propone a ti identificar. Sí, nosotros hemos llevado, Joyce, ¿sí? A más de 2.5 millones Excelente. de dominicanos que en muchos casos nunca habían tenido un servicio de agua en sus casas, como ese testimonio que te dieron, por ejemplo, en Lobotao, en Monteplata, comunidades que nunca habían tenido agua. Nosotros hicimos un acueducto totalmente nuevo, una planta de 100 litros por segundo. En Guanuma, Los Botados, un múltiple, y gracias a Dios la gente está viviendo mucho mejor. Claro. Casi más de 1 millón de dominicanos que están recibiendo un servicio de tratamiento de aguas residuales, y ahí sí la cosa es dura, porque si bien es cierto que tener agua, sin agua tú no puedes vivir, pero no es menos cierto que cuando tú no tienes un tratamiento de aguas residuales y no tienes ese servicio, entonces ya tu salud corre peligro. Con el agravante. Y el medio ambiente. Con el agravante de que es mucho más costoso hacer un alcantarillado sanitario que hacer un acueducto. O sea, prácticamente el doble. Y por eso que se dice, bueno, estas obras, había una gran deuda social con el tema del saneamiento, porque estas obras van por debajo de la tierra, las tuberías, las plantas de tratamiento de aguas residuales se construyen en las afueras de las ciudades, o sea, no se ven, la gente de los municipios no pueden, no saben casi nunca. Si tú no haces un video, un anuncio y demás para que la vean, no lo conocen, claro, no saben dónde están, y ya cuando tú terminas la obra, que ya entonces se colocan las tuberías, luego se aplica el asfalto, se hace la reposición, ya no se ve tampoco. Ahora, si se siente en la salud de la gente, se siente como, por ejemplo, doña Altagracia, que yo estuve en la calle, en la Mella, precisamente en Pimentel, y me paré en varios lugares a comentar, a hablar con la gente, y ella me decía, estaban sentados afuera de la casa, en una esquina, y me dice la señora, me paro y dice, mira, ¿cómo se sienten? ¿Cómo ustedes valoran esta obra? Ella me dice, no, es que aquí cayó un diluvio hace unos días y no pasó nada. No pasó nada. Claro. Porque cuando llovía aquí, subían todas las aguas. Aquí era insoportable. Mire esos niños cómo están jugando en la calle. Y había un señor que llamaba Napoleón al lado. Y me dice, no, espérate. Y no se quiso quedar callado. Y entonces él me dice, no, espérate. Yo quiero también que tú sepas que ese olor llegaba hasta mi habitación. Claro. Y nosotros no podíamos dormir. Esa es la realidad que vive mucha gente en la República Dominicana, que lucen ser territorios abandonados. Y debo de seguir resaltando de que cuando se dijo que no se iba a dejar atrás, no era un discurso. Como nosotros precisamente, y antes de iniciar, me comentaba Aileen el tema de Arroyo Gurabo. Sí, de su niña bonita, como le digo yo. Que la transformación que se ha vivido allí es un hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Parque de recreación, un parque. Porque temático. Es la obra de mayor impacto social y medioambiental que se haya hecho en la historia. Definitivamente. Es un modelo de solución. Dentro de todo lo que has expuesto, y partiendo de que sí se siente y también algunas veces se ve, sí me gustaría que nos comentaras cuál es el rol que tiene INAPA y los retos en la articulación con los gobiernos locales de cara al ordenamiento del territorio y al crecimiento de los mismos. Sin el apoyo de los gobiernos locales es muy difícil tú poder hacer este tipo de intervenciones. Y precisamente en lo que tiene que ver, te voy a poner el ejemplo de Arroyo Gurabo,
donde nosotros, lo primero, para poner en contexto de lo que significa y lo que ha sido este gran proyecto, hablamos de el arroyo Gurabo, que junto al río Quinigua y el Jacagua, los tres desembocan en el Yaque del Norte, el río más largo de la República Dominicana, que impacta a más de 10 provincias en nuestro país. Pero al mismo tiempo, este río estaba siendo contaminado en un 43% por el río Gurabo. Que el río Gurabo nace en Palo Quemado, eso es en la carretera de Santiago Puerto Plata, la turística, y eso es por ahí, por ahí somos nosotros, mi mamá de Pedro García, que está antes, en la finca La Cumbre, por ahí. Y esa contaminación se debe a que por más de 60 años se construyeron casas de manera totalmente irregular alrededor del arroyo. Imagínate, sin servicios, sin saneamiento, descargando todas estas aguas residuales en todo este tiempo, más los negocios que se establecieron por allí. Bueno, el presidente Luis Abinader y Eduardo Estrella, en una reunión del Gabinete de Agua y Construcción, don Eduardo era senador en ese momento, nos dieron la responsabilidad de iniciar ese proceso de saneamiento. Cuando iniciamos entonces, lo primero que hicimos fue hacer un levantamiento con la Defensa Civil y Santiago Solidario, que jugó un rol espectacular en este proceso, y buscamos antecedentes de proyectos de intervenciones de esta naturaleza para tener la experiencia y no cometer los errores que se cometieron antes. Como una hoja de ruta. Correcto. Hicimos un censo para establecer, primero sin decir lo que íbamos a hacer. Claro, porque se puede. Porque ¿verdad? Si se dice que se va a reubicar a personas, de repente donde había 1.200 familias. La palabra desalojo no suena bonito. No. Nosotros reubicamos. Es reubicación. Entonces, ¿qué pasa? Qué interesante. Que definimos que en el censo establecimos y clasificamos las viviendas en rojo, amarillo y verde, rojo, amarillo y verde. La roja era la casa que se tenían que reubicar obligatoriamente, las amarillas que el proceso de construcción lo iba a definir y las verdes las que se iban a quedar. Okay. Nosotros al día de hoy hemos reubicado 1.200 familias y estamos reubicando casi 400 familias más que pueden llegar a 500. Estamos hablando que eso es prácticamente un distrito municipal de gente que vivía en la extrema pobreza, en un estado de vulnerabilidad, que cada vez que había un evento de una lluvia, en múltiples ocasiones, eso está documentado en la prensa, se perdieron muchas vidas. Nosotros llegamos a encontrar en el saneamiento viviendas enterradas, puntos de droga. Allí la gente vivía, los niños tenían desde que se levantaban caminar por encima del excremento, ver cómo se consumía droga ahí a la intemperie, cómo se vendía. Y hoy esa gente vive en un apartamento que el Estado Dominicano se lo entregó en Hato del Yaque, 1.200 familias que ya salieron de la extrema pobreza, que este gobierno se ocupó de transformarles sus vidas, que allí donde viven también hay una zona franca, que ya también se está generando todo un ecosistema de desarrollo para esta gente. Hoy eso se ha convertido de ser un foco de contaminación. Nosotros estamos llegando a 3 kilómetros de saneamiento. Nos han colocado tuberías en ambos extremos del arroyo, debajo de una ciclovía y una vía de acceso para recoger. Están recogidas todas estas aguas residuales y siendo llevadas ya canalizadas a la planta de Rafey, devolviendo esta agua al medio ambiente lo más tratada posible dentro de lo que hemos sumamente hecho. Necesario. Dentro de lo que hemos hecho. Pero al mismo tiempo nosotros hemos hecho el parque infantil más grande del Caribe con capacidad de 600 niños. Un parque infantil allá en Gurabo. Lo voy a invitar en Arroyo Gurabo. Otro parque con un anfiteatro, gimnasio al aire libre, canchas deportivas. Al mismo tiempo, hoy estamos ya en la fase final de la tercera etapa, donde vamos a entregar una cancha de fútbol, una pista de atletismo totalmente para el disfrute de toda la gente de allá. Eso es un sueño hecho realidad. Yo me emociono porque de verdad es una obra que le hemos dedicado. Solamente este año yo he ido 44 veces a esa obra. Semanal allá, 44 veces, porque son obras que ¿Cuándo vuelve la próxima? El jueves. Él va semanal. Yo voy toda la semana y a veces voy hasta dos
veces. Yo no una he ido, semana. me he pasado los últimos tiempos hablando de eso. Te vamos a llevar, pero te vamos a llevar porque eso es un modelo a seguir y de verdad que es una obra transformadora como las demás que estamos nosotros. Antes del 27 de febrero, nosotros vamos a entregar el acueducto múltiple de Monción. Monción es un municipio de la provincia de Santiago Rodríguez. La capital mundial del casabe. Mira, la realidad que en Monción está la presa de Monción. Sí, claro. Y resulta contraproducente que donde está la presa el servicio de agua es muy deficiente. Caramba, terrible. Pero eso es casi cosa del pasado. Porque nosotros estamos irónico haciendo eso. Sí. desde La paradoja, sí. ya desde Monción vamos a distribuir a 16 comunidades más. Perfecto. Donde nosotros vamos a entregar antes del 27 de febrero este acueducto múltiple de Monción. Otra pero primicia, ya. otra Sí, primicia. claro, pero ya, eso es una obra de más de 1.000 millones de pesos y es una muestra más, Sí. porque estamos hablando de 25 o 30 mil personas en todo el área, desde Los Quemados. Los Quemados es una comunidad que está en la frontera de la provincia de Valverde con Monción, de la provincia de Santiago Rodríguez, que yo recuerdo como hoy, Luis José, que mis primeros recorridos que fui allá a Monción, me esperó en la esquina de la carretera Valverde, Santiago Rodríguez, para doblar a Los Quemados, en esa esquina ahí, me esperó un curso entero de niños Ay. con pancartas y me decían, por favor, Ay, Dios mío. queremos que nos hagan el acueducto. Y la verdad que yo me siento extremadamente... Apelando a tu Corazón. Yo voy sensibilidad. Deja las emociones por un Estoy momento. yendo semanal allá también. Estoy yendo semanal. No, porque, oye, lo que pasa es que el sentimiento que genera trabajar en este tipo Claro. de instituciones de servicio Claro. es chocante. ¿Por qué? Porque no es fácil. Claro. No es fácil. No es fácil cuando se seca una fuente, se daña un transformador, se quema la bomba, se roban los alambres. ¿Mm? Abusadores. O sea, cuando eso pasa, la gente no aguanta un día con el tema de agua. Porque Bueno, pero es por piensa solamente que en tu casa donde tú vives, tú duras un día sin agua. Que no pueda ir, el baño no pueda funcionar. No es fácil. Entonces, lo que te digo que No se emociona, aguanta, cuando no. uno habla de las cosas que transforman vidas, es la vitamina para los que trabajamos en este tipo de instituciones que nos estimula Claro. a salir en la madrugada. Claro. A las 5 de la mañana, camino, por ejemplo, como voy el jueves, a las 5 de la mañana, para estar a las 8:15 allá en Monción, supervisando. Tenemos que hacer la pausa. Informar Wellington, Luis José Chávez, antes de la pausa, que ya fue restablecido las operaciones del metro de Santo Domingo, 8:15 de la noche. Ay, qué Fue bueno. restablecido el metro, que estará hasta la medianoche, operando de manera gratuita. Ah, hoy, muy bien, el eso metro. fue como para compensar. Es una muy buena noticia. Sí, Bueno, las personas que estaban varadas ahí ya lo saben, y el que ande por en la calle, pues sabe que ya el metro está funcionando, el metro de Santo Domingo. Bueno, Excelente tenemos que noticia. hacer la pausa, Wellington. Después de la pausa, las emociones pueden seguir fluyendo como el agua. Así que no hay problema. No hay Gracias. problema. Y hay razones para emocionarse. Yo te oigo a ti y también me emociono. Qué bueno. Pero más adelante vamos a conocer un poco, si es posible, punto por punto, qué parte del territorio nacional ha sido tocado precisa por esta formidable labor de mejoramiento de la calidad de vida que se ha producido desde el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado. Regresamos en un momento con Wellington Arnott. Como tú dijiste Saludos, que regresamos. iba a hacer el recorrido. Chávez, te cogieron camán, Chávez. Bueno, efectivamente, volvimos con Wellington. Eso es así, Estábamos eso es así. discutiendo el mapa, pero Emanuel Acosta tiene una intervención. Vamos a ver. Don Wellington, bueno, antes de la pausa estaba dando un pequeño recorrido de las obras que está realizando INAPA en todo el país, y quisiéramos entonces que usted ¿Cómo se aprovecha eso que usted también? continuara ese recorrido. Iba por el Cibao, por Monción. Quisiéramos que siga hasta el sur y el este. Ok. Vamos desarrollando de manera acelerada
el alcantarillado sanitario del municipio de Mao, provincia Valverde, donde, si Dios lo permite, antes del 27 de febrero vamos a estar culminando esta importante obra esperada por toda la vida, pero iniciada hace más de 20 años, y nosotros estamos en la etapa ya final, donde las tuberías ya del casco urbano concluyen a principio de diciembre, y estamos trabajando ya en lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Mira, estos son procesos traumáticos, porque un alcantarillado conlleva que se rompan las calles, que el frente de tu casa esté abierto, que esa zona que tiene un nivel freático muy alto. Que la gente a veces se queja, Wellington, discúlpame que te interrumpa en esa parte, de que muchas veces Obras Públicas va y asfalta un lugar y después INAPA va y rompe el lugar. O sea, como que no existe esa eso no existía, eso es importante. Mira, muy buena pregunta, que lo decíamos nosotros precisamente en Pimentel, que en Pimentel todavía, y el lunes pasado, don Eduardo Andrés Bautista y Julio Lizardo, su director nuestro, tuvieron una reunión en Pimentel, porque en Pimentel nosotros pusimos 9 kilómetros de tubería, ahora mismo se está construyendo la circunvalación, que todos los camiones van por la calle Independencia de Pimentel, las calles están en mal estado, y yo decía precisamente en la inauguración que antes esto no se planificaba. Exacto. Que nosotros primero, hoy, como existe un gabinete de agua y construcción, planificamos para que sea más eficaz el gasto del gobierno, y luego de entonces colocadas las tuberías se aplique el asfalto. Muy bien. Ahora bien, hay territorios que no se colocaron tuberías, como gran parte del país, y solamente tenemos un 20, un 25% de todo el territorio que tiene alcantarillado sanitario. Y con eso obligado, solamente se hace cuando es obligado. Claro. Volviendo a lo tedioso, precisamente esta semana, y hablando de la gobernanza y también de la sinergia que hay que tener con los gobiernos locales, en el municipio de Mao hemos tenido el apoyo 100% de Joendy Jiménez, alcalde del municipio de Mao, uno de los alcaldes mejor valorados de todo el país, donde este jueves precisamente posiblemente tenemos una rueda de prensa para anunciar ya la parte final de lo que es esta gran solución, que es el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Mao. Pero siguiendo ya hacia Santiago, nosotros estamos trabajando en la parte final también con el acueducto múltiple del municipio de Navarrete, Santiago, una zona bastante aguerrida, vamos a decir, que siempre habían solicitado su acueducto, y que nosotros, el presidente Abinader, cumpliendo esa promesa de llevarle agua a Navarrete, y no solamente Navarrete. Me volaste a San Francisco, ¿eh? No, voy para allá. En San Francisco, en los próximos 15 días estamos subiendo el proceso de la ampliación del acueducto de San Francisco de Macorís, donde nosotros vamos a colocar más de 250 kilómetros de tubería, vamos a hacer más de 7 o 8 depósitos reguladores, vamos a llevar agua por un tubo y 8 llaves, como se dice popularmente. Atención, y eso sí yo quiero, de verdad, eso es de las cosas que vamos a hacer ya iniciando el próximo año, que para mí es, y para el gobierno, para el presidente, es una prioridad. Llegaremos a San Francisco. Ya vamos a hablar de Navarrete. Estamos en Navarrete. Yo fui a una reunioncita en una enramada a Cañada Bonita. ¿Usted sabe dónde está Cañada Bonita, hermano? No. Playa Bonita, yo sí. Cañada Bonita es el territorio que está, es una comunidad que está antes de llegar al túnel de Puerto Plata. Esta comunidad bien pequeña, de gente humilde, yo me senté ahí en una enramada en una ocasión con la comunidad, y ellos nos decían: Wellington, mira, que aquí no hay agua por ningún lado, ¿cómo vamos a resolver este tema? Para no cansar el cuento, ya Cañada Bonita, Guanábano y La Sierra, que son las 3 comunidades que componen este sector, le colocamos 21 kilómetros de tubería. Pero yo quiero que ustedes lleven 21 kilómetros y en 3 Salomas. De Guanábano a La Sierra son 3 kilómetros así. Y ya le hicimos 3 depósitos, entonces el agua va a venir del acueducto múltiple, un acueducto espectacular de Navarrete, que los voy a invitar a esa inauguración. Muy bien. Donde la fuente es el canal Ulises Francisco Espaillá,
y donde nosotros vamos a llevar agua hasta Cañada Bonita. Una muestra más de que este gobierno no va a dejar a nadie atrás. Otra cosa sumamente importante es, ya hablamos de Gurabo, que está en su tercera etapa, pero el alcantarillado sanitario del municipio de Licey, donde nosotros estamos en más de un 75%, donde todos los trabajos y conforme al cronograma estaremos culminando antes también del 27 de febrero. Esto es una obra muy importante. Y Abel, que conoce muy bien esa franja, lo estamos hablando al revés, de norte, norte, noroeste. Tú sabes que desde San Francisco, cruzando por Hermanas Mirabal, después por Moca, por Licey, llegamos a Licey, después llegamos a Navarrete. Eso es una línea compleja. Nosotros le estamos tocando en su columna vertebral. Nosotros estamos haciendo las obras que esta gente demandaban por décadas. El alcantarillado sanitario de Licey era una obra que ese municipio exigía y que el presidente Abinader se comprometió a hacerla, y nosotros la estaremos terminando antes del 27 de febrero. Navarrete y Licey en la provincia de Santiago, o algo más en Navarrete y Licey en Santiago, que se está ejecutando, y Arroyo Gurabo. Sí. No, pero ya nosotros entregamos la primera etapa del acueducto de Sabana Iglesia, ahora viene la segunda etapa, llegamos agua hasta Palo Amarillo, allá, hasta y también a los ranchos de Babocico, que era una zona que nunca había llegado agua. De ahí son los rancheros, que es la fundación. Bueno, el presidente hizo una cena. Ahí viven dominicanos, que esta fundación la preside don Augusto Taveras, que son de los dueños de supermercados en Estados Unidos, que han hecho una inversión, han hecho ahí más de 500 viviendas, escuelas y demás, y el gobierno dominicano le puso su agua. Pero también... Y ese programa antes que tú sigas por ahí, el programa de saneamiento de ciudades costeras, ¿con qué se come eso? Eso vamos para el este en un ratito. ¿En el este va a ser nada? No. Estamos hablando desde Boca Chica, San Pedro, La Romana, Higüey, Bávaro, Punta Cana. 140 kilómetros de costa. ¿Qué es lo que es? Estamos hablando de todo el alcantarillado. En Boca Chica vamos a hacer un emisor submarino, 250 kilómetros de tubería para Boca Chica. La playa del pueblo será saneada 100%. Wow. Y ya está en contrato y demás. Eso es con el Banco Interamericano de Desarrollo. Está toda la burocracia, además ya se adjudicaron las empresas. Eso está, en cualquier momento estamos haciendo reuniones, tanto en Boca Chica, en Andrés y La Caleta, con la comunidad, para explicarle todo el proceso, como es un proceso traumático, decirles cómo va a ser el cronograma, pero estamos hablando de toda la costa, que estará impactando en una inversión de casi $1,000 millones, que va a impactar a más de 1 millón de dominicanos. Ahora, seguimos con el alcantarillado de Licey, vamos hacia Tenares, el alcantarillado sanitario del municipio de Tenares, que fue la obra que solicitó todo el plan de desarrollo de la provincia de Hermanas Mirabal. Se pusieron de acuerdo y le solicitaron al presidente Abinader que querían el alcantarillado sanitario de Tenares. Estamos trabajando sin descanso, es una zona que llueve mucho, también con un nivel freático bastante alto, y que nosotros también nos comprometimos a entregarla antes del 27 de febrero, esta solución para el municipio de Tenares, que es una obra también trascendental que va a llevar salud y bienestar a nuestra gente de Hermanas Mirabal. Estamos también en materia de agua potable culminando lo que es la ampliación del acueducto de Cotuí. Ya estamos en prueba. Esto va a garantizar un suministro, el doble del suministro que tenemos hoy en cantidad, calidad y presión de agua, y próximamente también estaremos antes de esa fecha. Esto está casi listo, lo estamos trabajando. Al mismo tiempo, nosotros estamos dando los toques, trabajando, probando ya en lo que es la ampliación del acueducto de Villa Altagracia, donde en los próximos días estaremos ya. Ese acueducto tiene la particularidad que le dicen el acueducto de la lluvia, porque en el año 1994 se hizo una planta de tratamiento de agua potable con la fuente, en ese momento era el río Isabela, pero no se hicieron los estudios del lugar que pudieran garantizar que el río Isabela
iba a poder dotar a este acueducto de agua en todo el tiempo. Claro. Nunca funcionó. O sea, se hizo al ojo por ciento, ¿no? Nunca funcionó. Y solamente cuando llovía, por eso le llaman el acueducto de la lluvia, funcionaba. Ahora nosotros, luego de diferentes discusiones, debates, allá hay una asociación de la gente de Villa Altagracia bien activa. Sí. Entonces ellos decían que la fuente tenía que ser el Duey y demás, y nosotros tuvimos que ocuparnos conjuntamente con ellos de demostrar que la fuente más segura era el río Jaina. Y nosotros hicimos una obra de toma espectacular en el kilómetro 45 del río Jaina. No, eso está listo. Estamos solamente unas válvulas, igualmente unas compuertas y un resane en la planta, que en 2 o 3 días estaremos, ya se ha probado un poco, pero estaremos probando ya la ampliación del acueducto. Lo llevamos de 200 litros a 300 litros. En Villa Altagracia va a haber mucha agua. Solamente también vamos a subir un proceso de algunos 20 barrios que no tienen tuberías, pero que estaremos subiéndolo también en este mes para que le llegue el agua a todo el mundo. Pausa informativa, como dice en la radio. Te envía Joel Santos el siguiente mensaje. Joel Santos, ministro de Energía y Minas, informa que a partir de las 8:30 de la noche se incorporó en 1.442 megavatios de generación en línea, lo que representa aproximadamente el 42.5% del sistema, de la demanda real del sistema eléctrico nacional CENI, en el proceso de recuperación tras el blackout registrado en horas de la tarde. Un 42% ya tenemos de recuperación del sistema eléctrico nacional. Casi un 10% en una hora. Muy bien, excelente. Si no te apuras, no va a va a Higüey. No, espera un segundito. Antes de continuar, voy a Monteplata, con este mapa que nos relata todo ese trabajo que se ha hecho en materia de agua potable y alcantarillado en la República Dominicana, sí me gustaría hablar de el elefante en la habitación, como dicen los gringos, hablar del tema de la sequía. ¿Cómo se está trabajando ese tema en la República Dominicana para dotar de agua potable a aquellas personas que en algún momento van a tener esos temas de sequía por cuestiones medioambientales que están pasando en el mundo? ¿Está la República Dominicana preparada para hacer frente a esto? Nosotros somos un país privilegiado por nuestra ubicación geográfica. En nuestro país, overall, caen 1.500 milímetros de agua al año. Cuando digo overall es porque, por ejemplo, en el municipio de Maimón, de la provincia de Monseñor Noel, pueden caer 2.000, 2.200 milímetros de agua al año. Pero en Pedernales te pueden caer 300, 400, 500. Estamos hablando de promedio, pero hablamos de más de 25.000 millones de milímetros de agua al año. Esto quiere decir que tenemos cae mucha agua. Ahora, se está trabajando en hacer las presas necesarias. Bueno, se concluyó Monte Grande, esta de Guayubín, la de Dos Bocas, que está haciendo Ejejí, que va a estar lista el año que viene. Se están haciendo algunas 6 o 7 presas en este momento que son parte de la solución. Pero al mismo tiempo hablamos de la conciencia, de que el agua es un recurso finito, no infinito. No es ilimitado. Los esfuerzos para tener una agricultura sostenible. Ustedes sabían que nosotros tenemos más o menos 5 millones de hectáreas de tierra organizadas que se siembran en el país. De esos 5 millones tenemos alrededor de un 30% que es de siembra de arroz. ¿Quién puede vivir sin arroz? No, claro. No sé quién puede. Ahora, ustedes saben cuántos galones de agua hay que regar para tener una libra de arroz. A ver, ¿cuántos galones? Sí. Yo que soy de allá. ¿Cuántos galones hay que regar? Una libra de arroz. Una libra de arroz. 10 galones. 1.250 galones de agua. Wow. Atención. Y la mayor parte de el arroz es por inundación. Y se han hecho un gran esfuerzo. O sea, cuando hablo por inundación es que el riego es, o sea, ahí hablamos que solamente se aprovecha un 25% del agua del 100%. Pero tengo entendido que está aumentando la productividad. Estamos trabajando con el revestimiento de los canales. El INDRE está haciendo un gran trabajo. Estamos también innovando, y eso hay que reconocer al Ministerio de Agricultura con el tema de la aspersión, del riego por goteo.
Estamos hablando de, por ejemplo, en Costa Rica llaman el Gran Cañón, un gran aspersor, que son tecnologías que se están ya mirando en nuestro país, pero son de los grandes desafíos que tenemos. Por ejemplo, cuando tenemos ese riego por inundación, se produce lo que es la lisiviación, que es cuando viene esta cantidad de agua, que entonces los nutrientes, el fósforo, potasio, que son los fundamentales para cuando nosotros le ponemos estos insumos en la agricultura, esta gran cantidad de agua entonces disuelve bastante rápido esto, no siendo lo más efectivo, y al mismo tiempo genera esa lisiviación, una contaminación del suelo, que es algo que se está trabajando para mejorar. Pero pienso que en términos generales, no sé si se te satisfizo la zona sur. La zona sur, antes de llegar a la zona sur, hablamos de que en Monte Plata estamos trabajando en Majagual, Sabana Grande de Boyá, prácticamente nosotros culminamos el proyecto. Igualmente Yamasá, se están colocando 45 kilómetros de tuberías en Peralvillo. No va a estar para febrero, pero sí va a estar para abril, por ahí, la ampliación del acueducto de Peralvillo. Al mismo tiempo, Mamatingó va a estar listo antes del 27 de febrero, y tenemos compromiso ya para el próximo año con Vallaguana, con Don Juan, con Chirino y otros territorios ya que serán para el próximo año. Pero estamos trabajando también en el acueducto múltiple de Sánchez, que sí estamos trabajando para culminar lo más pronto posible la ampliación del acueducto también del municipio de Nagua, para llegar el agua al kilómetro 3, 5, que son las zonas de mayor, vamos a decir, dificultad para el suministro de agua en Nagua. Y para el próximo año la ampliación del acueducto de Cabrera, que no lo vamos a dejar, igualmente el Factor, y también la ampliación de Río San Juan. Ahora vámonos al sur. Bueno, tiene Pedernales, tengo entendido, ¿no? Pedernales ya nosotros, cuando usted vio que llegaron los primeros cruceros, que esas piscinas estaban espectaculares, que tenían agua, resulta que esa agua no era agua del mar. Resulta que esa agua no fue que llovió. Esa agua era precisamente que el gobierno dominicano, a través del INAPA, construyó el acueducto antes que se iniciaran los hoteles y que llegara el primer crucero. O sea, eso fue una alianza público-privada, donde el gobierno dominicano construyó el acueducto de Cabo Rojo, amplió el acueducto múltiple del municipio, que estamos terminando con el tanque y demás, al igual que Miches, que aprovecho para felicitar a Fran Elías Rainieri, que fui a la inauguración del CENI, un hotel espectacular, enorme. Y cuando se inauguró el acueducto múltiple de Miches, yo recuerdo que Fran Elías, como representante del clúster turístico de Miches, tuvo una participación en la inauguración, y él dijo textualmente ahí que por primera vez en la historia se había concluido una obra pública primero que una privada. Y si hoy hay un desarrollo turístico en Miches, precisamente se debe también al apoyo del gobierno dominicano. El presidente, en una reunión que hicimos en el Palacio, se comprometió a que el acueducto iba a estar primero que los hoteles, y fíjate cómo un acueducto espectacular, tanto para la zona turística como para el pueblo, que fueron de los compromisos que nosotros hicimos. Pero entrando al sur, estamos concluyendo prácticamente el acueducto múltiple de Ocoa. Sabana Larga, Ocoa. Una obra también la más demandada de Ocoa. Se ha tenido múltiples complicaciones, una crecida, se llevó parte de una carretera de Parra, que tenemos una situación ahí, pero prácticamente está listo, trabajando con unas válvulas y demás, para lo más pronto posible empezar a darle agua a Sabana Larga, que es donde más deficiencia hay, y luego llevarle agua al tanque nuevo, el depósito regulador que hicimos en la zona alta del municipio de Ocoa. De manera que eso lo tenemos ahí. La ampliación también en San Cristóbal de la Toma, igualmente. O sea, se ha mejorado la cobertura de agua, del suministro de agua en San Cristóbal también.
Claro que sí, O sea, las se va a seguir estructuras- Las mejorando. estructuras viejas se han renovado. Sí, y se va a seguir trabajando. Por ejemplo, nosotros estamos colocando 125 kilómetros de tubería en Jaina, Wow. que en Jaina todavía falta mucha agua, pero sí nosotros triplicamos la producción. Hoy hay más sectores que reciben más agua, estamos ampliando todavía con los 125 kilómetros de tubería y vamos a seguir trabajando hasta que Jaina tenga un servicio eficiente, que todavía no lo tiene. Ahora, seguimos para Ocoa, ya Baní, nosotros colocamos la ampliación del acueducto, se hizo la ¿Por planta de qué tratamiento. tuvo Baní que esperar 14 años para tener un suministro de agua que cubriera la demanda de la provincia? El acueducto que se hizo tuvo mucha deficiencia en cuanto a las redes y obviamente que todavía, por ejemplo, nosotros tenemos varios proyectos que se van a iniciar este mes, se van a subir las licitaciones, por ejemplo, el Millagüera, que es una zona en la parte alta, calle 5, 4 del centro, del norte del municipio de Baní, pero hicimos la planta de tratamiento de aguas residuales de Baní también, que era una demanda de muchísimo tiempo, donde nosotros eso lo entregamos hace más de 2 años. La ampliación del acueducto de Asua, que ya estamos prácticamente en prueba, se duplicó la producción y ya es una línea directa a los depósitos, que se perdía el 50% del agua. Se están haciendo las conexiones del lugar, porque en los barrios más populares, por ejemplo, La Bombita y eso, tenía una línea directa que ahora se va a regular mejor el agua, van a tener agua también, pero nosotros los próximos días estaremos probando ya lo que es la ampliación del acueducto de Asua. Pero el hombre se rinde, va a el hombre sentir, rinde. se va a sentir la mejoría ya. Ya Sabana Yegua se rehabilitó el acueducto, ahora es que ese acueducto lo vamos a convertir en múltiples Sabana Yegua, Tabarabajo, porque en Tabarabajo el suministro de agua no es eficiente y ya con esa planta le vamos a llevar agua a Tabarabajo. Los que me escuchan de allá saben que estamos trabajando en eso. Igualmente el acueducto de Villarpando, estamos trabajando. Ese nombre hay que decirlo al paso. Sí. Villarpando. Okay. Entonces, estamos trabajando en eso. No y a mi mencionaste amado a Gómez Jaina. también. Jimaní, la descubierta. Sí, mencionaron a Jaina. Claro, El país, no el país. claro, 125 kilómetros de tubería. Con tanta agua que tenía Jaina y no tenía un buen acueducto. Jimaní, la descubierta. Y todavía falta, ¿eh? Ya para La terminar. descubierta lo vamos a licitar. Es un compromiso que tenemos. Igualmente la ampliación del acueducto de Duvergé, la ampliación del acueducto del municipio de Neiva, en la provincia de Bauruco, el acueducto múltiple del llano comendador, Faltó una medio deuda país. enorme, que nosotros también lo vamos a cumplir. Igualmente con el proyecto, un proyecto con financiamiento, vamos a ampliar el acueducto de Azuro con una línea directa que está haciendo ya el INDRI desde Montegrande hacia Azuro, el acueducto del suroeste. Estamos trabajando y no vamos a descansar hasta nosotros hacer ese compromiso que hizo el presidente Abinader de llevar agua potable y saneamiento a cada hogar dominicano. ¿Qué se Gracias. invertía antes en agua potable y saneamiento y qué se ha estado invirtiendo en la administración Y eso no queda del presidente para Abinader? Mira, programa. nosotros ejecutamos es número. este mes pasado ejecutamos 1.500 millones y el mes antepasado 1.600. Eso iguala casi a lo que en un año, por ejemplo, en años 2019, lo que se ejecutaba en un año nosotros lo hemos llegado a ejecutar casi en un mes. Wow. Antes se ejecutaban 1.000, 2.000 millones al año, lo que es INAPA, 2.000, 2.500, y nosotros vamos a ejecutar 11.000 este año. De manera que en lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento, el plan era ejecutar, que es una deuda enorme social, Luis José. Hablamos de una solución de 9.000 millones de dólares. Y en lo que vamos de administración, no solo del INAPA, sino de todas las instituciones, se ha ejecutado más de 1.000 millones de dólares. De manera que estamos alcanzando. Mira, en los países desarrollados se invierten $40 por persona al año. Y nosotros estamos llegando a esa inversión. Obviamente falta mucho, la deuda era bastante grande, Claro. la deuda social que tenía la República Dominicana, histórica. y por eso es que siempre hay temas, siempre hay comunidades que no tienen me agua, imagino que siempre hay alguna más reforma demanda, desde el Congreso. siempre, la verdad es que veo que ya estamos haciendo Sí, muchas ya no señas están. como lo que Sí. solamente La decirle alerta roja. que en otro programa
podremos entonces continuar Claro. desarrollando lo que ha sido, sin duda, la mayor inversión, el mayor plan en la historia de la República Dominicana en cuanto a agua potable y saneamiento. Nunca antes ningún presidente se había ocupado de intervenir con responsabilidad, con carácter, hacer obras que no se ven pero sí se sienten en la salud de la gente, y por eso yo repito que el presidente Luis Abinader ha tenido la gallardía, el coraje, la responsabilidad, que sin importar que supuestamente estas obras no dan un capital político, Claro, entendiendo que si bien es cierto que no se ven estas obras, pero sí se sienten en la salud de la gente, un reconocimiento al presidente Abinader. Y la verdad que nos sentimos extremadamente orgullosos de ser parte de este equipo. Deberíamos despedir a Wellington Arnaud con un aplauso. Esto fue Tribuna de la Verdad, con nosotros Wellington Arnaud, el director del INAPA, político con una gran trayectoria, dándonos todos los resultados del agua potable y el alcantarillado. Todo, Somos los dueños de la noche. Feliz noche para los que nos sintonizan. Así que muchísimas gracias, Wellington, por estar con nosotros.